Mi nombre es Jeremy, soy Ney López. Pues mi nombre es Jaime Vázquez. Diego González. Dígame Santiago. Mi nombre es Lenet, pero todos me dicen Lenet. Ethan Cruz. Yo Cristian Joven. A los 12 años. Las artes marciales las comencé aproximadamente en 1996. Estaba en el 12. Yo empecé el 14 de diciembre de 2005. Yo, el 9 de octubre del 2005. Me acuerdo porque es la fecha del cumpleaños de mi hermano. Hace 3 años. Octavo. No decidí, me obligaron. Mi padre me obligó y dice, o vas para ahí, o no te quiero en la calle, vas para ahí, o vas castigado. Y que para no llevarle la contraria, pues, vamos para allá. Me sentí un extraño. Pues en verdad era porque pues, un primo vivía conmigo. Un primo. Y pues él boxeaba y peleaba y qué sé yo. Y eso como que me influenció. Y que mami quería que yo fuera más disciplinado y eso. Y que pues yo le dije que para pelear y eso, como para artes marciales. Y me dejó. Cuando chiquito veía fotos de mi padre, trofeos, camisas de karate, y eso fue lo que motivación que me dio para practicar este marcial. Primero fue como una motivación, pues no, pero no lo cogí como una arte marcial de disciplina. Yo comencé porque vi a mi compañero, que es Cristian, y me gustaba que yo me sentaba a verlo y todas las técnicas, y ahí fue el que despertó las ganas de hacer algo que era positivo para evitarme estar en las calles. Por curiosidad. Mi padre me llamó la atención después. Pues para ese entonces yo me daba la vuelta por una escuela de Tansudo que había en el área de Atillo. Me daba la vuelta en bicicleta hasta que un momento llegué fui a un torneo. Luego de haber ido al torneo, la próxima semana empecé la matrícula. Una nueva experiencia para mí y algo nuevo que nunca había hecho y siempre quería hacerlo, un deseo. Y Pues cuando empecé, yo como que no me sentía que era muy bueno en eso, pero me decían que era bueno y eso, y pues eso como que me motivaba. Y si practicaba en casa para ver si podía hacer como que dar lo mejor de mí en las clases y eso. Y nada, y me motivé y seguí. Pues yo busqué un montón de información porque yo soy así, y yo busqué qué era Kyokushin, dónde venía, quién era Masayama, quién era Shihan, también busqué, y todos los estilos que había. Ya cuando empecé, al principio de la adaptación, pues cuando empecé era chiquito, tenía 11 años en mi comienzo. No, era bien difícil para mí, ya que yo era un poquito gordito, para decirlo así, y pues me frustraba porque la mayormente de las cosas que hacían los compañeros en clase no las podía hacer, o me quedaba en mitad de clase sin poder hacerla. Fue, no sé cómo decirlo, fue como que mucho para yo aguantar en ese momento. Fue muchas emociones porque vi algo, me gustó, desde el principio de que entré me gustó. Y al principio no sabía decirle a mi padre, quiero esto, o no sé, vamos a ver. Empecé bien, todas las prácticas buenas, cambiaba de rango, hasta que, como ahora me acuerdo, 10 de mayo del 2012, una de las clases como siempre, fuerte ahí, puse mi rodilla en el piso, cuando subí, se dislocó, caí en el piso, me toqué, vi que no estaba la rodilla ahí, me toqué ahí. La sentí ahí, llamé al senpai, la rodilla, rápido fueron de máster, empezó, no se le entendía. El máster llegó, la tranquilidad, me tocó, eso está dislocado. Y llamaron la ambulancia, estuve en el hospital 1 hora y media, esperando que llegue el doctor. Llegó, el doctor me cogió de bobo, me dijo, no te voy a tocar, solamente la voy a mirar. Y en un 2x3, me encajó.
todo ese alivio. Yo, cuando se me salió, la pantera estaba al lado acá, estaba sobresalida más de lo normal. Cuando el doctor me la encajó, al verse dislocado, josó con el hueso, y cuando volvió a dislocó, josó otra vez. Y tengo un desgaste en el hueso, aquí. El hueso lo tengo desgastado. Problemas en la casa, familiares, depresión, no sé, y coraje, me sentí bien apestado de la vida y me traté de matar y me metí un montón de pastillas, una sobredosis, y entonces me había quitado de karate, o sea, no sé, no era igual. Eso fue cuando te quitaste, No me quité. que te pasó todo eso. Me pasó eso y me había quitado, en verdad, me había quitado todo eso por eso mismo también, porque ya no, como que no me sentía motivado nada, sentía como que me apestaba todo. Y en verdad, pues, en ese momento, no sé, como que no encontraba razón a la vida ni nada, y me quería matar y pues. Después volví para acá, y después que hablé con Paul y con Master, y pues me ayudó y ahora estoy empezando de nuevo. Y ahora empezaste, ¿no? Y ahora te hiciste tú. Y a dos ahí, y a fiebre, Y eso fue ahora que empezaste. De nuevo. y me lo hice y ¿Y qué pasó cuando llegaste a tu casa cuando no podías enseñárselo? mi mamá pues me vio y lo vio y pues se quejó, pero no me dijo nada después, porque ya lo tenía puesto en la pila y no me decía más nada. ¿Y qué para ti representa ese tatuaje? Mano, yo pienso como que fortaleza, no sé, en verdad, como un cambio en mi vida, y me lo hice por eso también, y como lo que me despega la mente, y lo que yo digo que es mi droga es las artes marciales, y eso es lo mío, eso es lo que me gusta. Estaba diciendo a la mía, yo tengo los otros días que tenía que comprar material. ¿Por qué tú tienes que comprar material? ¿Qué tú sientes que te hace falta? Aprender más de Dios, que como me cago en Dios y hice un montón de cosas que no debo decir. Amenazado al hermano mío, me metió cosas en la mente que en verdad no deja. ¿Te arrepientes de todo eso? ¿Verdad que sí? No, hombre, yo siento como mala vibra, mano. Algo diferente. Por eso quiero acercarte más a Dios. Sí. Pues mayormente yo creo que ha sido con ansiedad. Me ha dado pues diferentes maneras de ya, como saber cómo manejar mi problema. Cualquier problema y eso, hasta en la escuela, me ayuda como a concentrarme. Porque pues pienso que a veces mami, si no sacas buenas notas, que no vas para karate. Y pues eso pues como que me ayuda. Me siento sumamente bien, mi espíritu se siente en calma, libero mucha energía del cuerpo, pero también alimento mi alma. Un poquito muy orgullosa y no tanto más amigable. Ahora me gusta vivir rodeada de gente. Primero era yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. Ahora pues hemos mejorado un poquito eso. Ahora hago cosas que nunca imaginé que iba a poder hacer. Ya es algo brutal. Yo pues, a pesar de ser una persona tranquila, el arte marcial lo utilizaba de una manera de poder controlar mi ira. Yo soy una persona que en términos de estar enojado, pierdo el control, no raciono las cosas que hago. Si cuando tú estás ahí practicando, tú te sientes desmotivado y ves al otro, a tu compañero que se está esforzando más y tú quieres hacer o ganarle o hacer lo mismo que él, puedes llegar lo más deprimido posible, puedes llegar con
un problema de tu casa, pero llegas aquí y se te olvida. Por esa hora y media se te olvida. Pues que hagan lo que quieran. Que no permitan que nadie les diga que no. Yo le aconsejo que practiquen artes marciales, que ayuda mucho a defenderse en la calle y a mejorar el físico, la autoestima. Y si algo se te hace difícil, no te rindas. Yo, si los veo por aquí, yo puedo ser una de las personas que les puedo contar mi historia, de cómo yo empecé aquí. No fue nada fácil, pero mis sueños se lograron. Les puedo decir que no puedo estoy demasiado alegre de llegar a donde estoy, y cosas que no sé, que nunca pensé que las iba a hacer, las estoy haciendo hoy en día. Mano, no hagan eso porque pues, la vida es algo bonito. Aunque a veces pues la vida es un reto y hay que seguir para adelante, pase lo que pase. Y hay gente que está peor, ¿me entiendes? No uses drogas, esa es la primera, pero sí, pero si no tienes nada que hacer, no tienes un deporte fijo, inténtalo. Puede ser que te guste. Lo que les quiero dar es que si a alguien le gusta el arte marcial por arte, que practique. Aquí hay para practicar. Si es defensa, también hay estilos para defender aquí. Y si es simplemente para niños, para coordinación, bienvenido sea, también lo tenemos aquí. Pues nada, que practica artes marciales. Eso es que